Nosotros, en la historia del trabajo social latinoamericano, tenemos distintas categorías de análisis que se han ido construyendo en ese proceso histórico. Una de ellas es justamente la vida cotidiana, otra es la política social, otra es la cuestión social, entre tantas, ¿no? Si nosotros concentramos la mirada en la noción de vida cotidiana, uno rápidamente podría decir que la vida cotidiana tiene que ver con la rutinización de las prácticas, ¿no?, situadas en el espacio-tiempo, que constituyen justamente estructuras de vida cotidiana que se expresan justamente en distintas instituciones que nos encargamos de producir y reproducir con esas prácticas. Pero dicho así, eso muy poco nos dice, paradójicamente, en el sentido de pensar justamente la primacía de la cotidianidad en clave de colonial. Pues seguramente ese concepto que acabo de mencionar tiene que ver mucho con las lecturas de las ciencias sociales, lecturas del trabajo social que se han hecho de la vida cotidiana. Pero que, dicho así, hasta el momento no genera ninguna problematización, por lo menos en lo que yo quiero asentar mi discurso. ¿Por qué? Porque me parece que ahí podríamos mencionar inmediatamente otra categoría para poder entender justamente la vida cotidiana en el sentido que quiero proponerle para que reflexionemos un poco. Podríamos decir que una de las nociones fundamentales del trabajo social, por lo menos desde el movimiento de reconceptualización para aquí, es la de cuestión social, una categoría muy cara, digamos, al desarrollo histórico de nuestras profesiones en Latinoamérica. Me parece que es una categoría muy convocante en el sentido de poder ver la vida cotidiana desde la cuestión social, ¿sí? Pero en ese mismo proceso, justamente para hacer una lectura decolonial de la vida cotidiana, vamos a traer a colación esta noción de cuestión social, y esta noción de cuestión social también tiene que ser decolonizada, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer una conversación a partir de esa relación entre la noción de vida cotidiana y vínculo con la noción de cuestión social. Vamos a hacer un movimiento que nos permita pensar algunas claves, algunas vías de colonización de ambas categorías, ¿sí? Una observación para ir a ese tema. Las ciencias sociales y las ciencias humanas en gran medida son eurocéntricas, ¿no? Eurocéntricas en el sentido en que el pensamiento que ha predominado en el campo de las ciencias sociales y humanas ha sido el pensamiento de 5 países, básicamente, ¿no? Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos, ¿no? En ese movimiento eurocéntrico del campo de las ciencias sociales y del campo de las ciencias humanas en general, lo que ha sucedido es que se ha dado prioridad, siguiendo las reflexiones de Baldwin y de Ramón Brockhoff, se ha dado prioridad a la percepción de un espacio que es pequeño, por un lado, y un tiempo que es ínfimo, ¿sí? Esta ha sido una de las estrategias que ha utilizado históricamente en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las ciencias humanas, para analizar sus objetos de estudio, ¿sí? Generalmente se ha concentrado en la delimitación de espacios pequeños y tiempos ínfimos. Eso lo vemos claramente en nuestra profesión de trabajo social, ¿no? Hay un énfasis en la analítica del trabajo social que se sitúa
sitúa en el Estado-Nación, el llamado Estado-Nación, podríamos decir mal llamado Estado-Nación, porque Estado-Nación implica pensar en que hay una unidad cultural, cuando en realidad no la hay en ninguno de los estados. En realidad hay diversidad cultural. Por eso la experiencia de Bolivia, por ejemplo, ¿no? El Estado plurinacional está manifestando con mucha claridad que hay en las variadas ocasiones muchas naciones dentro de un Estado. Entonces no se podría hablar de Estado-Nación. Conectando con lo que dije recién, el trabajo social se ha priorizado el espacio pequeño del Estado-Nación, ¿no? Y se ha priorizado tiempos que no son tiempos de larga duración. Estas son dos cuestiones que hay que observar, porque esto es lo que nos evita, a mi modo de ver, tener un análisis más bien profundo de la vida cotidiana, ¿sí? Y no nos permite a su vez tener un análisis profundo también de la cuestión social. Entonces, lo que yo quisiera que pensemos es en cómo podemos ampliar ese espacio, salirnos del Estado-Nación, justamente para entender mejor ese Estado-Nación, ¿no? Para eso vamos a necesitar un espacio mucho más amplio, y ese espacio podría ser claramente el sistema mundo capitalista, colonial, patriarcal, a decirlo en términos de Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Y un tiempo mucho más largo que habitualmente se toma cuando se hace el análisis, por ejemplo, el modelo de Estado en relación con las políticas públicas. Se toma un tiempo que generalmente no es tan largo, ¿no? Décadas. Generalmente cuando se habla del neoliberalismo, cuando se habla del modelo de Estado de bienestar. Pero en realidad, para entender la vida cotidiana de la manera más profunda y la cuestión social también de una manera más profunda, deberíamos tomar un tiempo mucho más largo, ¿sí? Siguiendo las reflexiones de perspectivas descoloniales y también de perspectivas de la epistemología del sur, uno podría decir que a partir de 1492 es un tiempo bastante largo como para superar ese tiempo íntimo en el cual nos sitúa la mayoría de las ciencias sociales, ciencias humanas y el trabajo social, ¿sí? Entonces, hay dos componentes allí. Partir de un espacio más amplio que es el sistema mundo capitalista, colonial, patriarcal, y partir de un tiempo mucho más amplio de los habituales, por lo menos a partir de 1492, que es una fecha muy clave para entender muchas de las cosas que nos pasan en la actualidad y que nos pasan justamente en lo que nosotros podríamos denominar cuestión social y vida cotidiana actual. Bueno, para hacer dicho esto, para hacer ese análisis de la cuestión social, para partir de allí tener chance de hacer un análisis de la vida cotidiana, clave colonial, podríamos decir que es necesario tomar lo más crítico que ha sucedido, a mi modo de ver, en el trabajo social latinoamericano, que han sido las perspectivas marxistas. ¿Sí? Es discutible, no es que sea la única percepción, pero me parece que uno podría ver que hay un trazo grueso de las perspectivas críticas del trabajo social, pensando en las perspectivas marxistas que se han desarrollado en Latinoamérica fuertemente desde el trabajo social del Brasil, ¿sí? En donde tenemos autores como Mariela Yamamoto, José Pablo Neto, entre otros, digamos, para mencionar dos de los muy relevantes, ¿no? Nosotros vemos ahí en ese sentido la necesidad de problematizar la noción que nos aportó de cuestión social la perspectiva crítico-marxista, ¿no? La desarrollada en América Latina por los trabajadores sociales que he mencionado y otros más. Entonces vamos a hacer ese movimiento
justamente ver los grandes aportes que ha hecho esa concepción de cuestión social y que desde allí se pudo mirar la vida cotidiana de una determinada manera. Si nosotros nos situamos en el movimiento de reconceptualización, estamos hablando de 1965 hasta 1976 aproximadamente, ¿sí? Hay gente que dice que todavía el movimiento de reconceptualización sigue existiendo porque las temáticas no se han cerrado en la discusión. Pero podríamos decir que el movimiento de reconceptualización es un tiempo muy interesante como para observar el avance en términos cuantitativos y cualitativos de los análisis que hizo el trabajo social, ¿no? Podríamos decir que las nociones que nosotros acostumbrados a utilizar, la cuestión social, la política social, empezaron con mucha fuerza a expandirse a partir del movimiento de reconceptualización, ¿sí? Y en ese sentido tuvo un papel importante el marxismo, ¿sí? Sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo próximo pasado, autores como Marina Yamamoto y José Pablo Neto hablan de la cuestión social fuertemente. Y por ejemplo, Neto llega a decir que la cuestión social resulta del hecho de que el capitalismo monopolista, por su dinámica y contradicciones, crea condiciones tales que el Estado, por él capturado al buscar legitimación política a través del juego democrático, es permeable a demandas de las clases subalternas, que pueden hacer incidir en él sus intereses y reivindicaciones inmediatas. Si hacemos ahora una lectura de lo que dice Marina Yamamoto, ¿qué manifiesta ella sobre la cuestión social? Va a decir que la cuestión social no es otra cosa que expresiones del proceso de desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado. Es la manifestación en el cotidiano de la vida social de la contradicción entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de intervención, más allá de la calidad y la represión. Bueno, hay otras definiciones más de cuestión social en clave marxista, pero lo que me gustaría decir ahora para ir avanzando, no se avanza el tiempo, podríamos ver que en estas aportaciones de las y los trabajadores sociales de Brasil hay un análisis crítico sobre cómo la noción de cuestión social esconde, por ejemplo, las diversas cuestiones económicas y políticas en que están imbricados los problemas que nosotros habitualmente llamamos problemas sociales, ¿sí? Me parece un aporte muy interesante en ese sentido porque muchas veces hablamos de cuestión social y pensamos que eso se habla simplemente de problemas sociales, ¿sí? Cuando en realidad esos problemas sociales están explicados por diversas relaciones económicas, políticas, de explotación, de dominación, etc., ¿no? Eso me parece un aporte significativo de la perspectiva marxista de cuestión social. Otro aporte es que a partir de esa noción se empieza a problematizar de otra manera también la política social, ¿no? Se empieza por ejemplo a decir que la política social sectorial fragmenta lo que se llama la cuestión social, ¿no? Es un aporte bien significativo de José Pablo Neto cuando dice que la política social sectorial fragmenta la cuestión social porque termina hablando de problemas sociales de salud, de vivienda, etc., pero no podemos distinguir la explicación económica, política también que tiene la cuestión social. Bueno, vamos a ir avanzando un poco más. Pero al mismo tiempo que veo positividades en esa noción de cuestión social, veo grandes limitaciones. Y ahí es que quiero proponer la conversación. Si nosotros tomamos las reflexiones de Hermida y Chini, que son exponentes del trabajo social argentino que trabaja en la línea de colonial, ellas hablan de que se ha constituido
un marxismo ortodoxo dentro del trabajo social que básicamente se prioriza en términos de marxismo científico. Bueno, se prioriza en términos de marxismo científico, eurocéntrico y determinismo. Y ese marxismo se contrapone a un marxismo crítico. ¿Sí? Más allá de que esta perspectiva puede ser cuestionable en la medida en que los intentos binarios, digamos, de contraponer un marxismo y otro no han dado muchos frutos en el proceso histórico. Podríamos destacar esta idea del marxismo eurocéntrico, ¿sí? Y ahí quiero llegar con la conversación, porque mi percepción es que la noción de cuestión social y consecuentemente la noción de vida cotidiana para el trabajo social, siempre partiendo del marxismo, principalmente interpretado por el trabajo social de Brasil, termina cayendo en una serie de producciones activas de la ausencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un montón de terrenos que son descredibilizados o son prácticamente ausentados en la noción de cuestión social que propone el marxismo del trabajo social de Brasil. ¿Sí? Y en ese sentido he distinguido 6 producciones activas de la ausencia. ¿Qué sería el concepto de producción activa de la ausencia? Lo tomo de Boaventura de Sousa Santos cuando él dice que la producción activa de la ausencia no quiere decir necesariamente que se produzca la desaparición de ciertas expresiones de realidad, sino más bien que estando aquellas expresiones de realidad son descredibilizadas o no son suficientemente enfatizadas, por lo tanto son casi siempre inferiorizadas. ¿Sí? Entonces esto es lo que vemos en la noción de cuestión social que trabaja el marxismo del trabajo social de Brasil. Y hago mención a esta línea de la cuestión social porque me parece que es la más crítica, ¿no? Dentro del trabajo social. No quise hablar de las concepciones de los sociólogos franceses, porque eso sería, digamos, hacer un cuestionamiento que sería más fácil, ¿no? Pero por ahí empecé el cuestionamiento en estas nociones de cuestión social, porque me parece que ha sido aporte muy fructífero, pero al mismo tiempo es hora que veamos limitaciones, porque de lo contrario me parece que va a ser imposible avanzar en los análisis que necesitamos hacer de la cuestión social y consecuentemente de la vida cotidiana. Entonces he visto 6 producciones activas de la ausencia siguiendo el concepto que anteriormente mencionaba. Y ahí es cuando podemos ver, por ejemplo, que la cuestión social, así como la presenta el marxismo del trabajo social de Brasil, es ciega a la lógica del sistema mundo moderno colonial. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque en algún punto siempre se habla del sistema mundo en aquellas nociones, se habla del sistema mundo capitalista solamente. ¿Sí? Ese es el tema. Y en realidad se pierde de vista el colonialismo, se pierde de vista el patriarcado, ¿no? Para decir esto en términos de Boaventura de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos distingue un sistema mundo tanto capitalista, colonial y patriarcal. Lo que pasa en las concepciones marxistas del Brasil de la cuestión social es que habla del sistema mundo pero capitalista solamente, ¿no? Con lo cual se descredibiliza la existencia de modo de ver del colonialismo y del patriarcado. Después, también esa noción de cuestión social es ciega a la ruralidad, fíjense ustedes. Y esto es muy significativo, sobre todo para pensar el trabajo social de nuestra región del noroeste argentino, me parece, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en la formación profesional intentamos que los chicos aprendan las nociones estas que he mencionado y otras más de cuestión social, pero en esas nociones nunca se enfatiza la ruralidad. Lo que se enfatiza es el industrialismo y el urbanismo.
Entonces hay un fuerte sesgo urbanístico, podríamos decir, de la noción de cuestión social con la que trabajamos y que francamente aquí en el noroeste argentino, por ejemplo, a mi modo de ver, no nos sirve demasiado. ¿Sí? Después hay otra producción activa de la ausencia, es que esta noción de cuestión social, justamente porque planteamos una noción de sistema mundo capitalista solamente, termina, digamos, invisibilizando un conjunto de paquetes de relaciones y jerarquías de poder que se han instalado con el llamado, el mal llamado descubrimiento de América, que en definitiva es básicamente la invasión de las Américas. A partir de 1492 no había un sistema capitalista solamente, visto desde la corpo política y la geopolítica del conocimiento nuestro. ¿Qué quiero decir con corpo política? Que por primera vez tenemos la posibilidad, a mi modo de ver, de distinguir claramente que todo conocimiento es conocimiento situado. ¿Situado en qué? En cuerpo determinado. No es lo mismo la producción del conocimiento realizado por un varón que realizado por una mujer. No es lo mismo que produzca conocimiento en cuerpo de varón o cuerpo de mujer. Y así podemos seguir con otros ejemplos. Pero tampoco es lo mismo la producción de conocimiento en una geografía determinada que en otra. Entonces, pensando hipotéticamente, más que hipotéticamente, sería imaginativamente, pensando o tratando de hacer una interpretación más o menos aproximada, podríamos decir que los pueblos originarios que vieron venir al color y compañía, no vieron venir solamente el sistema capitalista, vieron venir a nuestras tierras, a nuestras poblaciones, muchas otras jerarquías de poder y dominación que no son solamente el sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo veo que existe, digamos, la producción activa de la ausencia dentro de la concepción de cuestión social, que hablan siempre de capitalismo, pero que les cuesta distinguir, por ejemplo, las jerarquías espirituales, les cuesta distinguir las jerarquías sexuales, les cuesta distinguir la heteronormatividad, entre otras cosas. ¿No? Después, en las concepciones, digamos, he mencionado, tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo, mucho la perspectiva de Aníbal Quijano, que siendo un marxista peruano, hace una lectura muy novedosa, muy interesante y decolonial, que permite ver, por ejemplo, que el trabajo del proletario urbano se combina con otros trabajos, por ejemplo, el trabajo esclavo, el trabajo servil, y que esto no es una cuestión del pasado, de otro modo de producción histórico que ya ha pasado, ¿no? Y esto se sostiene también, muchas veces me parece, vuelvo a decir, no estoy diciendo de que nada se hable de esto, pero lo que estoy diciendo más bien que en esas concepciones que acabo de mencionar anteriormente se habla, pero no se lo hace con énfasis. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es que se lo haga con énfasis, porque de lo contrario, digamos, se produce activamente la ausencia porque hay una inferiorización de ciertos aspectos. ¿Sí? Como les dije, por ejemplo, en el trabajo social del NOA, aquí no nos sirve mucho pensar solamente en la clase trabajadora industrial, ¿no? Aquí tenemos campesinado, tenemos trabajo indígena, ¿no? Entonces ahí veo una limitación también. Bueno, entonces la cuestión social es ciega a diversas formas de control del trabajo y la protección de su producto. No es solamente el trabajo entonces del proletario industrial, sino el trabajo servil, el trabajo esclavo, todos esos trabajos están combinándose. Y entonces no tiene que ver, el esclavitud persiste en la actualidad, no tiene que ver con un modo de producción histórico pasado. El trabajo servil existe en la actualidad, no tiene que ver con un modo de producción medieval, ¿no? Como hay las lecturas habituales del marxismo ortodoxo. No digo que esto sea todo el marxismo, digo que esto es el énfasis que por lo menos percibo yo.
que generalmente se concibe que las identidades de género, por ejemplo, las identidades raciales, se derivan de la identidad de clase, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, que la cuestión social tiene que ver con la contradicción capital del trabajo, se está suponiendo de que existen las otras contradicciones, varón, mujer, blanco, negro, etc., pero que son derivados de las contradicciones de clase. A mí me parece que estamos en problemas cuando pensamos eso, por muchos motivos. Pero en principio porque, digamos, lo que sucede aquí es pensar a las identidades como derivados, ¿sí? Yo soy un trabajador, por un lado, pero por otro lado puedo ser una persona, un sujeto negro, ¿no? Y como derivados. Entonces, me parece que ahí el marxismo del Brasil, el trabajo social, no tiene en cuenta el concepto de interseccionalidad, ¿no? El concepto de interseccionalidad es un concepto propuesto por el feminismo negro norteamericano, que plantea de que simultáneamente, o interseccionalmente, mejor dicho, se dan, digamos, las identidades de clase, de género, de sexo, etc., ¿no? Eso me parece que es algo que deberíamos, porque me parece que eso dificulta también para el análisis de la potencialidad y la representación de los procesos de intervención en la vida cotidiana. No distinguir eso. Después, finalmente, una última producción activa de la ausencia es que, y esto es fundamental, me parece, y muy central, es que en esas concepciones de cuestión social, y por lo tanto también las concepciones de vida cotidiana que se derivan de ello, no se distingue la línea etnorracial, ¿no? La línea etnorracial, aquella idea de raza que se instala por la colonialidad del poder y que claramente es el aporte de Aníbal Quijano, de un marxista latinoamericano que hace una lectura muy interesante, pero que muchas veces no se nos ve a esa lectura, porque sus referentes son más bien, los referentes de los modelos sociales de Brasil son más bien Lukács, Marx, ¿no? Pero Aníbal Quijano no se lo lee mucho en esas perspectivas. Aníbal Quijano ve con claridad cómo se instala la línea etnorracial en términos de colonialidad del poder y cómo esto divide básicamente el mundo entre aquellos que se consideran más humanos y aquellos que se consideran menos humanos. Si nosotros conectamos esa idea con lo que propone Ramón Grofo, que citando a Frank Fanon, podemos ver que esa línea etnorracial es una línea del humano. Por encima de esa línea del humano está justamente los humanos, pero por debajo de esa línea del humano están las personas que no son consideradas humanas, ¿sí? Esto es muy interesante porque esto realmente nos pone para pensar la intervención, la docencia y la investigación del trabajo social en un lugar que antes no estaba, en la vida cotidiana también. ¿Por qué? Básicamente, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar en la clase trabajadora y al mismo tiempo ser un indígena, que ser, digamos, parte de la clase trabajadora y ser, digamos, una persona con rasgos y caracteres de privilegio colonial, digamos, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Y aquí viene el porqué el Proletarios Unidos de todo el mundo, del Manifiesto Comunista de Marx y de 1848, tiene grandes complejidades para poder concretarse. Si pensamos desde la izquierda, ¿no? Como queremos estar haciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿cómo es que le podemos pedir que se una mujer trabajadora indígena con una mujer trabajadora blanca? Es difícil. ¿Cómo le vamos a pedir que se una la mujer trabajadora indígena con la mujer trabajadora blanca? Muchas veces resulta difícil. ¿Por qué? Porque justamente la mujer trabajadora llamada blanca está por encima de la línea del humano.
o sea, estaría en la zona del ser. Y la mujer trabajadora indígena está por debajo de la línea del humano, en la zona del no ser. Muchas veces la mujer trabajadora blanca goza de privilegios raciales. Privilegios que no solo que no goza la mujer trabajadora indígena, sino que es afectada por lo contrario, es afectada por la discriminación racial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es interesante? Me parece. Dando ese ejemplo, y podemos hacer muchos otros ejemplos, pero no da tiempo. Nosotros trabajamos en la vida cotidiana y decimos, por ahí tomando el concepto de Margarita Rosa Pagasa, que es una autora muy recurrida, decimos que trabajamos en la reproducción de la existencia cotidiana de diversos sujetos, grupos, ¿no? Comunidades. Entonces, yo me pregunto si esa reproducción de lo cotidiano tiene que ver con una analítica en donde podamos ver esto que acabo de mencionar. Que la mujer de la clase trabajadora indígena no puede unirse fácilmente a la mujer de la clase trabajadora blanca. ¿Por qué? Porque está en otra zona, digamos, ¿no? La mujer trabajadora indígena está en la zona del no ser. En cambio, la mujer trabajadora blanca está en la zona del ser. Por eso es tan complicado la organización, por eso es que a nosotros los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, nos cuesta muchas veces pensar en la organización, en la lucha, ¿no? En pos de los derechos y demás. Para ir haciendo, estamos con el tiempo, así que ya voy a hacer un cierre. A mí me parece, para ir cerrando, hay muchas otras ideas más, no alcanza el tiempo, ya va a surgir el tipo de conversación. A mí me parece que esto no lo podemos desligar de la formación profesional, ¿no? Porque si queremos hacer otro tipo de intervención, otro tipo de investigación, otro tipo de docencia, tenemos que empezar a cuestionar las bases de los supuestos técnicos con los que nosotros nos movemos, que no son para nada inocentes, ¿sí? Tenemos que empezar a problematizar aquello. ¿Y qué mejor lugar para problematizarlo con la vida cotidiana de los mismos estudiantes, las mismas estudiantes que vienen todos los días de nuestras clases, ¿no? Yo creo que hay que partir de ahí. No podemos analizar la vida cotidiana de manera crítica si no partimos de nuestra propia vida cotidiana. No estoy diciendo que sea la vida cotidiana de las y los estudiantes solamente analizadas, sino que se ponga en juego con el análisis de nuestra propia vida cotidiana como docente.